Bueno, buenas tardes otra vez. Para empezar el último tramo de la sesión de hoy, entonces tenemos a continuación una presentación a cargo del Grupo EPM. La ingeniera Lía Paternina nos va a presentar metodología para el cálculo de áreas intervenidas por aprovechamiento forestal en líneas de transmisión. Mil gracias, Lía, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí realmente es un gusto poder estar aquí y compartir esta experiencia de la aplicación de tecnologías ESRI en el mejoramiento continuo de nuestros proyectos de líneas de transmisión. Bueno, digamos que el corazón de este trabajo es, a partir del modelamiento 3D de los árboles y de las estructuras de los conductores o cables, poder obtener una estimación más precisa de esa área que vamos a intervenir por aprovechamiento forestal. También enriquecimos el análisis con datos LiDAR que nos ayudaron a refinar un poco más la metodología. Bueno, como han visto pues a lo largo del evento, EPM es una empresa pública. Nosotros estamos creados desde 1955 y nuestro portafolio de negocios está en energía, agua potable, gas natural, residuos sólidos, telecomunicaciones y energía. Específicamente, la presentación de hoy les voy a hablar del negocio de energía y de los proyectos de transmisión. Digamos que dentro de la estructura administrativa de la empresa hay dos vicepresidencias que llamamos vicepresidencias operacionales. Esas vicepresidencias, una es la vicepresidencia de negocios, donde se planea y se operan y mantienen todos los negocios de la empresa, y otra vicepresidencia, que es la vicepresidencia de proyectos de ingeniería, que es donde se construyen todos los proyectos de infraestructura de la empresa, ya sea de generación, de transmisión, de gas, de aguas, etc. Yo pertenezco a la vicepresidencia de proyectos de ingeniería y el trabajo, digamos, es desde la óptica del diseño y del componente socioambiental. Bueno, entonces, para hablar un poquito del negocio de transmisión, digamos que la energía pues la generamos desde los embalses de la empresa, se transporta a través de las líneas de transmisión, llega a unas subestaciones de transporte, allí a través de unos centros de control ya se distribuye por las redes, llega a una subestación de distribución y ya se hace el reparto, pues ya sea para el consumo doméstico o industrial. Bueno, cuando nosotros vamos a construir un proyecto de transmisión, es un proyecto lineal que atraviesa, digamos, muchos ecosistemas y rompe o fragmenta muchas coberturas vegetales. Esto genera pues un gran impacto en la biodiversidad porque implica, digamos, talar o aprovechar un área importante pues de masa boscosa y de ecosistemas sensibles. Digamos que para mitigar un poco esto, la autoridad ambiental que nos regula, pues digamos que específicamente el ANLA, nos exige hacer compensaciones forestales por todo este impacto que estamos causando en la tala de esta vegetación. Entonces, mucho de estas compensaciones nos dicen cuánto compensar, dónde compensar y cómo compensar. Digamos que el dónde compensar nos ayuda mucho una herramienta que es del ministerio que se llama MAFE, que nos ayuda a la localización de esos predios, de dónde quedarían esas compensaciones. El cómo compensar son esas herramientas o estrategias que define el mismo ministerio, ya sea a través de restauraciones ecológicas, reforestaciones, áreas protegidas. Pero en cuanto al cuánto compensar, o sea, la cantidad de área que yo tengo que aprovechar, digamos que se lo dejan a un ejercicio interno de las empresas y lo único que nos precisan en un manual que se llama el manual de compensaciones son como las proporciones. Digamos que si uno va a talar una vegetación secundaria, por una hectárea que yo tale tengo que compensar de 2 a 4 hectáreas. Si yo voy a talar
ecosistemas, perdón, la anterior era vegetación secundaria. Si yo voy a talar vegetación natural, por 1 hectárea tendría que compensar un factor de 4 a 10. Entonces, cuando uno mira la viabilidad económica del proyecto, que yo tengo que buscar una cantidad de área considerable, unos predios que es complejo uno encontrar predios que tengan las mismas características ecológicas al sitio que yo intervení, se convierte en un problema ya de viabilidad para el proyecto, porque no solamente es la ubicación de los sitios, sino los costos que eso tiene para el mantenimiento por toda la vida útil del proyecto. Entonces, finalmente, eso nos ha traído como una serie de retos para ponernos a pensar un poco sobre el tema de compensaciones. La autoridad ambiental, en el manual de compensaciones, nos define una fórmula, nos dice, el área a compensar es igual al área que usted está afectando en la franja de servidumbre por un factor de compensación que la autoridad nos define. Entonces, digamos que lo que las empresas gobernamos es esta área de impacto o área a intervenir, porque finalmente los factores pues, son definidos dependiendo de la fragilidad y la rareza pues, de los ecosistemas que yo estoy impactando. El área de servidumbre o el área de influencia directa en los proyectos lineales, pues es esta franja que ustedes ven aquí en la imagen, que es donde yo haría el aprovechamiento forestal. Bueno, entonces, todos estos antecedentes son la génesis del problema de análisis espacial que nos formulamos, y es que nosotros no contábamos con una metodología estandarizada que nos permitiera estimar de manera más precisa esas áreas de intervención por aprovechamiento forestal. Digamos que en los diferentes proyectos que tenemos, los consultores nos entregaban ya esas estimaciones, pero eran unas estimaciones en algunos casos sobreestimadas o subestimadas, que finalmente la empresa tenía que asumir esos costos, y luego en la construcción nos dábamos cuenta que de pronto no era tanto o que era menos, y todo eso se paga en tiempo y en dinero. Entonces por eso nos devolvimos un poco y es bueno, pensemos un poquito en esos criterios y cómo es que se están haciendo esos cálculos. Entonces se definieron como unas actividades generales, revisamos como toda la documentación de compensaciones, conocer los procedimientos de cómo lo estaban haciendo en todos los proyectos de transmisión de la empresa, inventariamos toda la información cartográfica de los proyectos, iniciamos como con una propuesta preliminar, luego en un taller de expertos la validamos y finalmente se presentó la metodología. La metodología la aplicamos en 2 proyectos pilotos. Uno es el proyecto San Lorenzo Sonsón, es una línea de transmisión regional en el oriente antioqueño, y la otra es un proyecto que se llama La Cruzada en el nordeste antioqueño. Digamos que la metodología tiene 2 vertientes. Una es la metodología, la aplicamos utilizando información del inventario forestal e información de diseño. Es lo que en el transcurso de la presentación yo llamaré método 1, y el método 2 es los mismos cálculos enriqueciéndolo con metodología LiDAR. La metodología 1, nuestras variables de entrada de información sería el inventario forestal, que tradicionalmente es una medición en terreno del diámetro de los árboles, la altura de los árboles, etcétera, pero hay 2 variables interesantes, digamos, que hacen particular este análisis, y es que utilizamos adicionalmente a los datos del inventario tradicional la altura potencial de cada uno de los árboles y el diámetro de copa. ¿Por qué la altura potencial? Porque en el inventario tradicional siempre se mide la altura en terreno al día que se midió, pero es que los árboles crecen, y los árboles en un futuro, en la construcción o ya en la operación y en el mantenimiento, ya podrían interferir con la operación de la línea. Entonces, de ahí la importancia que se hizo toda la revisión bibliográfica de varias bases de datos que tenemos ya de muchos inventarios, y allí sacamos toda la altura potencial de los individuos arbóreos. Asimismo, el diámetro de copa.
¿Por qué el diámetro de copa? El diámetro de copa es como esa proyección ortogonal que tiene el dosel de los árboles. Finalmente, esa sombra que proyecta un árbol al suelo vendría siendo el área que realmente me está ocupando ese árbol y finalmente el área que estoy impactando. Entonces, estas dos variables del inventario, digamos que se hizo el levantamiento de información. Por otro lado, el otro input del método 1 es la información de diseño, lo que normalmente llamamos el plantillado de la línea. Ese plantillado de la línea es un archivo planta perfil de un software que se llama PLSCAD, y ese archivo nos trae información de las torres, información de los conductores, y se le puede habilitar, digamos, la función 3D para poder tener mejor la representación como de las estructuras. Es importante, de hecho, que esa habilitación 3D se haga para poder hacer el análisis. Por otro lado, de la metodología LiDAR, como todo levantamiento LiDAR, pues tenemos el modelo digital de terreno, el modelo digital de superficie, y de igual manera pues tendríamos la información de los individuos arbóreos. Estas dos entradas se les aplicó pues los análisis. A lo largo de la presentación pues realizamos 3 criterios. Criterios de análisis en sitios de torre, criterios de análisis del perfil y criterios de análisis en la franja de tendido. Bueno, entonces el método 1, que es el análisis con datos de inventario y plantillado, cuando uno va a construir una línea, o supongamos pues que ya está en etapa de construcción, porque esta metodología que yo les estoy presentando, estamos en etapa, digamos, de diseño o planeación de la ejecución, o sea, cuando estamos apenas haciendo los estudios técnicos y ambientales, que son los que me van a dar los insumos para yo poder hacer este análisis, previo todavía pues al licenciamiento ambiental y a la construcción. Entonces, digamos que cuando ya estoy en la etapa de construcción, se hace pues la excavación en los sitios de torre, se extrae pues el suelo y ya se posicionan el concreto reforzado y las parrillas que sostienen pues las torres. Cuando uno analiza, bueno, ¿y cuál puede ser la perturbación ahí de los árboles? Entonces básicamente hay que tener en cuenta como 2 áreas. Un área técnica, que es donde efectivamente yo hago la excavación, y ahí que debo tener en cuenta el tamaño de los brazos de las torres, que son como esa sombrilla realmente que me va a dar esa área que voy a impactar, y el área de las patas. También puedes tener en cuenta las patas de las parrillas, porque las parrillas van por dentro del suelo y generalmente se extienden un poco más del área de las patas. Por otro lado, un subárea ambiental, porque finalmente yo todo ese material que extraigo lo tengo que disponer generalmente al lado de la excavación, y las raíces pues son subterráneas y eso también cuenta a la hora de yo posicionar la estructura. Finalmente, toda esa área, que es este polígono rosado, para una línea de 110 nos dio unas dimensiones de 20 por 20, que serían 400 metros cuadrados. Ya en torres de tensiones mayores, 230 o 500 kilovoltios, ya debo tener en cuenta dimensiones más grandes. Bueno, en este análisis de sitio de torre es importante tener en cuenta la orientación de la torre y las distancias, las dimensiones pues de la estructura. Para, digamos, hacer este análisis, nosotros generamos, esto digamos no se encuentra en la suite de ArcGIS, generamos una caja de herramientas para poder calcular de manera automática siempre el área de las torres en cualquier servidumbre, en cualquier ancho según el RETIE, donde le damos pues las variables de entrada y se generan estos polígonos verdes que vemos acá. En el análisis del criterio 2, que es los individuos que interfieren por perfil del terreno, entonces para poder analizar, digamos, el perfil del terreno, ahí utilizamos todo el modelamiento 3D.
Entonces, a partir de la información del modelo digital del terreno, en primera instancia, y luego con la altura de los árboles, le dimos altura a esos árboles, y con los diámetros de copa, que les hablaba ahorita, les dimos la dimensión digamos, que iban a tener en la vida real. Entonces, la altura potencial y el diámetro de copa nos permitió hacer la representación 3D de los árboles en terreno, como lo vemos aquí en la imagen. Luego, entonces, ya tenemos los árboles en 3D, y con esta herramienta que se llama Crear Árboles, que esa es una herramienta que también desarrollamos en casa a través de script de Python, podemos generar esta representación. Ahí es importante, como les decía, tener de entrada la altura potencial, el diámetro de copa y el diámetro promedio de los árboles. Luego de que se da la representación, ya tenemos los árboles en terreno y es mucho más sencillo poder identificar cuáles son los árboles que me están interfiriendo con los conductores. ¿Cómo sabemos cuál es la distancia mínima entre un punto del árbol y digamos la cercanía con el cable? Ahí utilizamos la herramienta de Near 3D y así podemos medir esas distancias mínimas que pueden afectar y ser candidatos pues, para tala. Ya clasificamos eso en rasgos de distancia y en color rojo podemos ver los árboles que son los que interfieren con los conductores y los verdes son los que están más alejados de las líneas. Así ya pues quedan y es muy fácil identificar luego con una selección los árboles que interfieren. Bueno, el tercer criterio es el análisis en franja de tendido. Entonces ya miramos en sitio de torre, miramos el análisis de los individuos en perfil, o sea, entre una torre y otra torre en ese tramo, y ahora vamos a mirar en franja de tendido. ¿Qué es la franja de tendido? La franja de tendido es un ancho de 6 metros, 3 metros a cada lado del eje de la línea, suponiendo que el eje de la línea es una línea imaginaria que atraviesa la torre, entonces 3 metros a cada lado. ¿Por qué ese ancho? Porque ese es el ancho de despeje que se requiere para hacer el tendido de los cables, por donde los conductores se colocan en el suelo y con una manila de nylon se va tensando hasta lograr pues, el tendido de los cables de acero. Luego tuvimos en cuenta un error de GPS en el geoposicionamiento de los individuos de 1,5 a cada lado, que es este polígono que vemos acá más exterior, esa franja más exterior. Digamos que le adicionamos un ingrediente más a este análisis y es un ancho de 1 metro, que es este polígono amarillo que vemos en el medio. ¿Por qué? Porque estuvimos revisando varios estudios, uno de ellos en la norma americana de Estados Unidos, donde están solamente considerando un ancho de 1 metro para el despeje de la franja y nosotros acá estamos dejando demasiado ancho pues, para hacer ese despeje, lo que finalmente va a arrojar tener que talar más árboles. De la misma forma pues, para los dos proyectos. El último paso es la combinación de los 3 criterios. Cuando ya combino los 3 criterios, pues hago una serie de selecciones por localización y ya puedo tener categorizado los diferentes árboles que quedaron por sitios de torre, por copa, por distancia al cable y por franja de tendido. Aquí es importante tener en cuenta que en el análisis, sobre todo de franja de tendido, hay árboles que tienen el tronco dentro de la franja, pero se sale el dosel hacia afuera. Entonces ahí hay que considerar que de pronto solo es necesario podar y no tumbar. O muchas veces está el tronco por fuera de la franja, pero el dosel entra a la servidumbre. Entonces en esos casos también los tuvimos en cuenta en el análisis y salieron algunos árboles candidatos solo para poda, más no para tala.
Esta es, digamos, el anterior era para el proyecto de San Lorenzo y son los resultados para el proyecto de La Cruzada, donde nos arrojó 5.070 individuos arbóreos seleccionados como aprovechables, 94 individuos seleccionados como posibles podas y 286 individuos seleccionados como aprovechables. Adicionalmente a los criterios anteriores, nos dimos a la tarea de también hacer un análisis del balanceo del cable. ¿Por qué es importante el balanceo? Cuando el cable se mueve, ya sea por el viento o porque la temperatura dilata el conductor, esto genera una oscilación que es importante tener en cuenta esos ángulos, porque en ese movimiento oscilatorio hacia los lados pues van a afectar un número importante de árboles, entonces ese criterio es importante en el análisis. Digamos que no terminamos de completar del todo este análisis porque era necesario tener unos ángulos de oscilación vano por vano que arroja pues el programa PLC-CAP, pero lo que hicimos fue un análisis de sensibilidad, de mirar cuáles son como las distancias, o sea, teniendo en cuenta un ángulo máximo de oscilación, o sea, que hubiera pasado el Katrina por ahí, un ángulo bastante alto, mirar cuáles eran las distancias que oscilaba y mirar el impacto en cada una de las distancias. Aquí miramos que el 59%, que es el más alto, se presenta en el rango de 0 a 6 metros. Entonces vemos que hay una sensibilidad y una influencia de este criterio y la idea es pues hacerlo ya vano por vano. Bueno, este es un video que simula cómo queda, digamos, o cómo quedarían pues los individuos luego de la selección que se hace utilizando todos los criterios. Esto se realizó en ArcGIS Pro, que nos permite pues de manera más ágil el modelamiento 3D. Bueno, entonces ahora vamos con el método 2 y es el análisis espacial utilizando información LiDAR. Para los que no saben, la información LiDAR, esta tecnología, lo que permite es determinar la distancia emitida a través de un láser con unos pulsos hacia el suelo y hacia los objetos pues, que va impactando y va retornando pues, ese haz de luz hacia el sensor generando una nube de puntos con información. Bueno, ¿cómo trabajamos la información LiDAR? La información LiDAR son, como les decía, una nube de puntos, son archivos .las, que es, digamos, un poco complejo de manejar por el tamaño de almacenamiento en disco. Entonces lo primero que hicimos fue generar un mosaico que permitiera trabajar mejor la información en ArcGIS. Ese mosaico lo generamos a partir de Raster Chain Functions y eso permite un despliegue muy ágil en la plataforma. Entonces con la información LiDAR lo primero que hicimos fue generar esas alturas de los doseles a partir de un modelo que se descarga de manera gratuita de las herramientas de Esri, que se llama Canopy Height Model. Esta herramienta nos permite generar ese modelo de dosel de alturas de los árboles, que es como la primera animación que ven, donde ya se ve como una masa boscosa, la primera que se ve cafecita. Luego de que tenemos esa altura de dosel, empezamos ya a darle altura a los árboles. ¿Cómo le doy yo altura a los árboles? En una representación LiDAR, sabiendo que el pulso del láser obviamente toca varios objetos. Ahí utilizamos otra herramienta que se descarga de manera gratuita de los Samples Tree Tools de Esri, que se llama Canopy Pix. Ese Canopy Pix permite generarle altura a los árboles asumiendo un modelo hidrológico, como cuando el agua va por un cauce de río y encuentra un flujo de acumulación. Basado en ese principio, digamos que le genera la altura a los árboles. Luego de que le generamos esa altura a los árboles,
ya procedemos a darles el radio. Recuerden que para hacer la representación de los árboles necesitamos la altura y el diámetro de copa. El diámetro de copa lo generamos a partir también de otra extensión que se baja de Esri, que se llama radios algo. Esa extensión nos permite crearle las dimensiones. Como pueden ver ahí en la animación ya tengo la nube de puntos, y aquí genero los mismos análisis que vimos en el método 1, que son los polígonos en los sitios de torre, el análisis pues con el NIAR 3D y el análisis en la franja de tendido. Algo pues que destacamos de este análisis LiDAR es que nos permite hacer como un control de calidad del inventario que nos entregó el consultor, porque muchos, digamos, vanos de las líneas nos dimos cuenta que fueron árboles por identificar, que sí se identificaron en el levantamiento LiDAR y que sería una herramienta muy poderosa para hacer la planeación del inventario. Finalmente, cuando yo empiezo a hacer la planeación de la ejecución y el diseño, en ese momento yo hago el diseño y tengo la topografía LiDAR. Entonces yo en ese momento puedo hacer la planeación del inventario que se hace posterior en una etapa un poquito más tardía, y así puedo controlar no solo la calidad de los datos, sino tratar de estimar de manera más precisa los árboles que existen en la franja, porque recordemos que finalmente cuando yo voy a solicitar la licencia ambiental, que es a partir de estos datos, yo le digo a la autoridad, señores ANLA, necesito que me aprueben un volumen de aprovechamiento X y un área de aprovechamiento Y. Si yo me equivoco en ese volumen, luego tendré que hacer una modificación de licencia, que eso es un montón de reprocesos y de trámites, entonces es súper importante esa estimación. Bueno, estos son algunos de los resultados. Para el proyecto de San Lorenzo Sonsón, nos dio un total de individuos de 8.261, donde de ellos aprovechables 5.321 y para poda 17. Y luego, al multiplicar esa área por los factores que les comentaba arriba de los ecosistemas, ya nos da un área de 15.77, área intervenida, para un área de compensación de 75. Que sería pues ya el área que tengo que buscar todos los predios en una zona equivalente para poder cumplir con la autoridad, con ese compromiso. Para la cruzada, digamos que nos arrojó un resultado de 5.164 individuos y con el método LiDAR 8.109, pues como pueden ver, faltaron muchos árboles ahí por inventariar. Entonces, habla un poquito, como les decía, de lo poderoso pues, que puede enriquecer el análisis, tener los datos LiDAR. De igual manera, pues las compensaciones al multiplicarlos por el factor, pues es algo aritmético. Nos dio pues también el resultado de 10.33. Listo, no sé si tienen preguntas. El tema de costos de los datos varios, más o menos cómo manejan el orden de costos, porque si les pues, favorece con mucho el procesamiento, sobre todo la planificación, como lo que va a trabajar a campo, aunque igual toca ir a campo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo es ese análisis de lo que el aprovechamiento que hace o lo que me ahorra de recursos de hacer pues, como el trabajo en campo a la obtención de la compra de los datos varios? Pues en este momento cifras no te puedo dar porque no manejo las cifras, pero sí sé que los costos son marginales y que ha bajado mucho el precio. Igual los datos LiDAR se requieren, pues los estamos trabajando para la topografía que se necesita para el diseño, entonces es explotar esos datos que tenemos para la planeación del aprovechamiento y para el cálculo de esa área que voy a intervenir, pero sí ha rebajado mucho pues el precio, pero decirte yo una cifra no la tengo. Aplicando la metodología que ustedes ponen en el término de la práctica
decir, al momento de que tú llegas a campo, se comienza a hacer la tala va enfocada, según entiendo, a árboles específicos. Sin embargo, por ese margen de error que hay en el geoposicionamiento de cada uno en el inventario forestal, ¿tienen el dato del margen de error que hay? En el geoposicionamiento de los árboles. Más que en el geoposicionamiento, es en el margen que va a quedar entre lo real, en lo que realmente se taló, y lo que se proyectaba se iba a talar. No, todavía no tenemos ese análisis de sensibilidad porque digamos que la metodología está recién salida del horno, pero la idea es hacer esos análisis y retroalimentar un poquito, digamos, la metodología. Desafortunadamente por limitaciones de tiempo no tenemos la posibilidad de aceptar más preguntas, pero sé que Lía pues va a estar por aquí y seguramente afuera ella podrá tener también el espacio de continuar conversando con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniera Lía.